El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Después que la gente se hubo saciado, enseguida Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche se les acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre las aguas, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua». Jesús le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta palabra se cumple. Esta palabra de Dios se cumple en nuestras vidas. Esta es lo que pasa hoy en día. Una barca que es la Iglesia, que está cruzando este tiempo hasta que se acabe este tiempo, el cual el viento es contrario. Vamos a contracorriente. Y Jesús parece que no está. Parece, pero está. El Señor Jesús dice que apremia a todos, ¿no? Apremia a todos pasar a la otra orilla, como te apremia a ti también, a no quedarte en esta orilla, sino a pasar a la otra. Pasar de este mundo material que lleva en sí la corrupción, que se acaba, que no llena, que es perecedero, que es engañoso, a pasar a la otra orilla, que es donde entraremos realmente las cosas celestes, las cosas que perduran para siempre, el amor de Dios, la verdad que brilla, que llena tu ser, tu alma. Y Jesús dice, les apremia, y Él se va al monte solo a orar. Como está haciendo ahora el Señor con toda su Iglesia. Él está orando por su Iglesia, está orando por todos y cada uno de nosotros. Está diciendo en este tiempo, que es el tiempo de la prueba, que la Iglesia, que tú mismo, que todos tengamos esta experiencia de algo que es imposible, os lo digo, algo que es imposible: caminar por las aguas, caminar por encima de la muerte. Todo lo que es imposible para ti, para Dios no lo es. Y aquí esta experiencia que habéis visto, primero se aparece ahí y creen que es un fantasma. Aquí realmente tienen una experiencia de miedo profundo. Dice que se asustaron y gritaron de miedo. Es un fantasma. Esto ya era difícil, que todo iba contrario,
y ahora también esta, que viene un fantasma contra nosotros, en la soledad absoluta en medio de las aguas, en la inseguridad más grande. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? ¡Ánimo! ¡Que soy yo! ¡No temas! Todas estas experiencias fuertes que has tenido en tu vida o que estás teniendo ahora, el cual te hace dudar. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué estoy yo solo? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué? ¿Por qué? Y te dice, ¡ánimo! ¡Que soy yo! ¿No ves que esta experiencia que vas a tener ahora, todo está en mi mano? No hay nada que se me escape. Yo soy Dios de la historia. Yo soy Dios de tu vida. Todo lo que pasa en las situaciones de dolor, de enfermedad, de muerte, todo eso, detrás hay un Dios que lo controla. Pero dice que es necesario que tú pases por esta experiencia de descubrir una cosa, que contigo no te bastas, que tú no eres Dios, que tú necesitas, de hecho es indispensable que tengamos un encuentro personal con Dios, con Jesucristo, con tu Salvador. Si no fuera necesario, Jesús no sería Salvador de nadie, pero es el Salvador, no hay otro, el Salvador, tu Salvador, mi Salvador, el Salvador de toda la humanidad. Nadie se salva sin Jesucristo, nadie. Aún los que no conocerán a Jesucristo se salvarán por Jesucristo. Y dice así: Pedro, viendo esto, dice, soy yo, no tengas miedo, dice, Señor, si eres tú, mándame ir sobre las aguas. Como tú cuando le pides al Señor en una situación difícil, le dices, Señor, dame fuerzas, dame poder sobrevivir ante esta tribulación, esta prueba, esta tentación, esta experiencia dura que estoy viviendo ahora. Ayúdame, le estás pidiendo ayuda al Señor. Si eres tú, si realmente tienes poder sobre la muerte, haz que yo también tenga ese poder sobre la muerte. Y le dice, ven. Si el Señor dice, ven, todo es posible. Si el Señor te dice, ánimo, venga. Entonces Pedro realmente se lanza, cree que realmente que si el Señor le ha dicho, ven, que es posible. Y se pone a caminar por encima de las aguas. Algo que el hombre no puede hacer. No puede hacer el hombre caminar por encima de la muerte, del sufrimiento, de lo imposible. No puede. El hombre perece, cae, se hunde, muere. Quitas a Dios de tu vida y caes en la no existencia. Vives un no vivir. Desaparece. No hay sentido a nada. Nada tiene sentido. Y el miedo y la angustia es tu vida. Eso es tu vida. Miedo, angustia, preocupación, sin sentido, desconectar, morir, dejar de existir, dejar de pensar. Pero te dice, ven. Y esta experiencia que tú también has hecho tantas veces, que en medio de sufrimientos has tenido una paz, un saberte amado, saberte protegido, saberte decir, Dios proveerá. Tú no sabías ni por qué cómo era posible que tú dijeras eso. Dios proveerá. Y Pedro, que camina por encima de las aguas, llega un momento que se mira. Estoy caminando por encima de las aguas, pero nota el viento, nota las olas, y tiene miedo. Y dice así, al sentir la fuerza del viento, le entró miedo y empezó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Porque a ti también te pasa eso. Que aunque tienes fe, aunque tienes momentos de que has caminado por encima de las aguas, te miras un poco a ti, a tu pobreza, a tu inconstancia, a tu poca cosa, y dices, ¿cómo es posible que yo camine por las aguas? No me lo creo. Y te hundes. Y ahí está ese grito, ¿no? Ese grito de decir, Señor, o lo haces tú o no es posible. Y aquí también San Juan de la Cruz dice, ¿no? El encuentro que va a tener Pedro con Jesús será más íntimo y más grande, donde la gloria de Dios se va a mostrar más fuerte por esa experiencia de ver su poca fe, porque el Señor lo agarrará,
lo agarrará, lo abrazará, lo subirá y irán juntos a la barca. Otro podía haber sido también, ¿no? Que no hubiese dudado, hubiese dicho donde Jesús, pero sería otro, no se expresaría ese amor que tiene Dios por ti gratuito. Que no te ama porque tienes fe, no te ama porque tienes fe, sino porque te ama. Y no hay otro, te ama porque te ama, te quiere, gratis. Y entonces acaba diciendo así: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado, no? ¿Por qué has dudado? Este es el sello que tiene que quedar en ti. Nosotros, tú y yo, tenemos poca fe. Somos débiles, por nosotros mismos no podemos. Todo tiene que ser sostenido y mantenido por Dios, por la gracia, por el Espíritu Santo. Señor Jesucristo que te acompaña, que tú no te separas ni un instante de Él. No te fíes de mí, Señor. Dice, no me sueltes un instante, decía San Felipe Neri, que te la juego. Sé quién soy. Hombre de carne que tiende hacia las cosas de este mundo. Me olvido de los milagros de Dios y se me enfría la fe. Y dice que subieron a la barca y todos se postraron diciendo, realmente eres Hijo de Dios. Esta es la experiencia que tú tienes que tener. Que realmente Jesús es Dios. Que Dios es Jesús. Que solo con Él puedes salvarte. Solo por Jesucristo Dios ha querido así. Dios Padre ha querido que nosotros nos salvemos por medio de Jesucristo. Así que si no tienes relación con Jesucristo, ¿dónde vas a ir? ¿Dónde puedes ir? ¿Dónde puedes encontrar hoy paz, alegría? ¿Dónde puedes sentirte seguro si no te introduces en el costado, en el corazón de Jesucristo, que es amor, que nunca te va a rechazar, que nunca te va a poner esto, si no llegas aquí, no te acepto, sino te ama como tú eres? Por eso, hermanos, tú hoy necesitas eso, dejarte introducir en el corazón de Cristo. Y en la comunión será esto: Jesucristo y tú os hacéis uno. Tú y Jesucristo, Él quiere hacerse uno contigo. Entra ahí, ¿no? Déjate abrazar, que Él te arranca, ¿no?, de esa muerte que te está tragando, de esas aguas que te llegan al cuello. Y entras hoy en sentirte salvado y amado. Pues continuemos esta celebración, pongámonos de pie.